Gisela, muy bien. Un abrazo para usted, para sus televidentes y oyentes en el país y en todo el mundo. Guayaquil cuenta con 31.855 contagios. Luego de diagnosticar 296 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Es la segunda ciudad, primero somos Quito, los que más contagios registran. Dicen los expertos que esto se debe a que en Quito se hacen más pruebas de COVID-19 que en otras ciudades. Sin embargo, la situación en Guayaquil también es grave por segunda vez, porque Guayaquil fue la primera que sufrió un fuerte embate de la pandemia. Jorge, ¿a qué se le puede atribuir este nuevo aumento de los contagios? Bueno, varias razones, Gisela. Definitivamente la presencia de nuevas cepas ha disparado la velocidad del contagio, tanto la cepa de Reino Unido, la cepa de Nueva York, que es probablemente un poco menos agresiva, y ahora hace algunas semanas ya circulando en el país con un primer caso confirmado, pero creemos que puede haber muchos más, la cepa de la P1, la cepa de Manaus, la cepa de Brasil. A nosotros nos preocupa de sobremanera porque tenemos mucho tiempo, al igual que la capital, con salas de UCI confirmadas, colapsadas, y tenemos una lista de espera que antes no se había registrado, de 80 personas hasta el lunes de la semana pasada. Muy probablemente esta semana tengamos una lista mayor de personas que están aguardando por una oportunidad de entrar a cuidados intensivos. Por eso es que la mortalidad también en Guayaquil ha subido. Nosotros tenemos de manera sostenida un crecimiento. Solo de la penúltima a la última semana en nuestro boletín epidemiológico se ha mantenido en 30 muertes al día, lo que quiere decir, lo que nosotros queremos creer desde la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal, es que las medidas de evitar las salidas los fines de semana y esas reuniones y eventos sociales que tanto daño le hacen a la población en tiempos de pandemia son los que habrían hecho que las cifras se mantengan, al menos no se han disparado como venía sucediendo sostenidamente semana a semana. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía a las nuevas medidas implementadas por el presidente y por el COE nacional? ¿Cómo las está tomando la ciudadanía de Guayaquil? Bueno, con mucha expectativa, al principio con desconocimiento, que qué pasaba con las tiendas, que qué pasaba con los taxis amarillos, medidas que luego se fueron aclarando conforme fuimos difundiendo la resolución del COE cantonal. Vengo recorriendo en la mañana varios mercados del centro de Guayaquil y si bien había un flujo mayor al habitual, había mucho más gente comprando, por cierto, pero ahí tratábamos de explicarles que era solo el fin de semana, ¿no? Que compren lo necesario para los fines de semana. Vi imágenes en muchas ciudades del país, incluyendo Quito, cuyos supermercados estaban con unas filas muy grandes, y aquí en Guayaquil también, desde anoche. Entonces, hay mucha expectativa por lo que, cómo se va a llevar adelante este gran operativo de control que nosotros vamos a liderar, nosotros como COE cantonal, junto con la policía, por supuesto, la intendencia, para a partir de este día, viernes a las 8 de la noche, aplicar la restricción de movilidad absoluta, que implica que no haya gente en las calles circulando, obviamente con las excepciones que previene tanto la resolución del COE nacional, local y el decreto presidencial. En Quito, una de las mayores preocupaciones es justamente el qué va a pasar con el sector comercial, que durante los fines de semana pues eran en momentos de altas ventas en muchos sectores. ¿Qué pasa en la ciudad de Guayaquil con el comercio? Pese a que Guayaquil fue, recordemos, al inicio de la pandemia la más afectada, también vimos cómo rápidamente se recuperó en el ámbito comercial. Yo recuerdo haber ido después de la peor crisis de la pandemia a Guayaquil y veía que la gente con ganas salía a trabajar, empezó a activarse, empezó a moverse, y veías un Guayaquil que a veces nos asustaba cuando íbamos de visita desde Quito, donde todo todavía estaba muerto. Nos asustaba un poco el movimiento tan ágil del comercio, de todo, pero a la final te daba esperanza. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué pasa con el sector comercial? ¿Cómo le va a afectar esto? Bueno, también hay, por supuesto, una gran preocupación en ese sentido. Es lo que más hemos recibido en contactos en la calle, a través de redes sociales o directamente con comunicados formales del Comité Empresarial de la Cámara de Comercio. Ellos tienen otra visión de las cosas, de alargar la atención en centros comerciales, volverlos 24 horas. Ahora lo que hacemos realmente con
con el sustento técnico, querida Gisela, es recoger lo que recomiendan el Colegio de Médicos de Pichincha, el Colegio de Médicos de Guayas y nuestra Mesa Técnica de Salud para frenar la velocidad del contagio. Ese es el kit del asunto. Allí hay una afectación directa con el capítulo de la reactivación. Gisela, por supuesto que sí. No podemos ser ciegos para desconocerlo, pero sin salud no hay comercio. Sin salud no hay reactivación, sin salud no hay nada. Entonces, lo primero que tenemos que salvaguardar, y de eso se tratan estas medidas, este encierro que vamos a empezar a vivir por lo menos 2 días del fin de semana, y luego controlar el tema del teletrabajo y que solo circulen quienes tengan que circular, etcétera, es precisamente evitar que el virus siga cobrando más vidas, que siga saturando salas de cuidados intensivos, que sigan afectando a la población de Guayaquil y del resto del país. Qué difícil, Jorge. Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de ninguna autoridad en este momento. El hacer ese contrapeso, ese equilibrio, digamos, entre la necesidad de salud y la necesidad de que la economía mejore, de seguir trabajando, ¿no? Ese equilibrio es muy difícil de lograr. Siempre por todo nos vamos a quejar, y así somos, ¿no? Nos quejamos por todo, que si porque pusieron las medidas, que por qué las pusieron, que si no las ponen, que por qué las ponen, que por qué nos están dejando morir, que por qué no nos dejan trabajar. Es bien difícil, y yo creo que ahí es importante que la ciudadanía comprenda la situación que estamos viviendo. Se está haciendo lo que mejor se puede, creo yo, ¿no? Sí, yo lo que decía es que frente a esa realidad, que es verdad, difícil complacer a todos, hay cosas que sí podemos hacer, como avanzar en el tema de vacunación. Y es lo que hemos venido ganando espacio, ganando terreno. Esta semana nosotros debemos cerrar nuestra segunda semana ya con 4 vacunatorios, con alrededor de 18,000 personas inmunizadas, más las que en primera línea había logrado avanzar desde el 21 de diciembre el Ministerio de Salud. Y por otro lado, el Consejo Cantonal tiene una política social muy marcada y hemos podido aprobar un presupuesto hace 2 semanas para empezar o para retomar la distribución de kits alimenticios, Gigi, que durante 2 momentos de la pandemia nos dieron muy buenos resultados. Atender a gente del último quintil de pobreza, a gente que vive en la periferia, gente que vive con ¿Cuántos vacunados hay hasta el momento en Guayaquil? Vacunados, a ver. ¿Cuántas vacunas se han aplicado en Guayaquil? En los vacunatorios del municipio, nosotros en la primera semana hicimos 7,500, había 3. Desde esta semana hay 4. Nosotros debemos haber logrado fácilmente superado los 10,000. Por eso hablo de un promedio de 18,000 en estas 2 semanas que tenemos vacunando con logística municipal. Ese es el cálculo, esa es la proyección. Y obviamente tenemos la posibilidad de crecer en la medida que el Ministerio de Salud nos entregue mayor número de dosis para poder ir aperturando otros 3 vacunatorios que están planificados. Hoy Guayaquil opera 18,000 en total se han aplicado hasta ahora, hasta el momento, 18,000 vacunas. En 2 semanas. En 2 semanas, exactamente. ¿Cuánto hasta ahora? ¿Tienes el dato del total? Porque tengo el dato aquí de Quito y que me gustaría comparar. En Quito se ha aplicado 121,656 vacunas contra el coronavirus, según la Secretaría de Salud del municipio. Por eso me gustaría saber cuál es el dato en Guayaquil exacto. ¿Cuál ha sido el total de personas vacunadas? ¿Sí nos escucha, Jorge? Parece que tenemos perdimos la señal por un momento. Nos decía Jorge que se han vacunado alrededor de 18,000 personas en Guayaquil en las últimas 2 semanas. En Quito, en total decíamos, en la capital se han vacunado 121,656 personas. Eso es lo que dice la Secretaría de Salud del municipio. La comparación, Jorge, para poderla hacer, en total, ¿tenemos el dato de cuántas personas han sido vacunadas en la ciudad de Guayaquil? No, porque tendríamos que sumar, seguramente también son unos cuantos miles, lo que ha hecho el Ministerio de Salud acá, que abrió otros 3 recintos de vacunación, el campus Gustavo Galindo del ESPOL, en la Universidad Espíritu Santo, y otro recinto más en donde estaban recibiendo personal de primera línea, los de la fase 0 y 1, que seguramente van a engrosar mucho la lista, ¿no? Parece poco, 18,000, pero también, Gisela, yo quisiera que la gente recuerde que es de acuerdo al flujo que nos entrega el Ministerio de Salud. Nos entrega 1,000 vacunas al día para el recinto ITB, 300 para el recinto Solca, otras 1,000 para el recinto Universidad Ecotec y otras 500 para el recinto Mucho Lote 1, donde vacunamos primera línea. Entonces, eso es lo que podemos avanzar en el día, no más. Todavía no nos entregan con el flujo que nosotros quisiéramos.
Ahora, ¿cómo se está haciendo para no vivir los momentos que vivió Guayaquil al inicio de la pandemia? ¿Qué medidas de prevención se han implementado en la ciudad por parte de la alcaldía justamente para no repetir los escenarios espantosos que vimos con nuestros hermanos en Guayaquil? Varias cosas, varios frentes de control, una campaña agresiva de comunicación con vallas en lugares de concurrencia masiva como mercados, como parques, como malecones, propiciando el uso de la mascarilla, el uso de alcohol, todos nuestros programas sociales y de atención. Nosotros tenemos 24 sectores que atendemos todos los días, le ponemos mayor énfasis a los que el boletín epidemiológico nos informa, donde hay una mayor incidencia de casos de COVID. Cada lunes nosotros le entregamos a la población de Guayaquil la información y seleccionamos los 5 barrios, los 5 sectores en donde mayor incidencia del virus hay no para hacerlos quedar mal, sino para volcar nuestra atención hacia allá, llevar pruebas, personal médico, reforzar los controles, porque ¿sabes qué? Hay un denominador común en los sectores donde normalmente hay alta incidencia. Por ejemplo, te puedo citar un sector del norte como Los Sauces, es porque hay muchos locales en donde se expende comida y se expenden bebidas de consumo de licor, ¿verdad? Entonces allí eso es lo que degenera que la gente para comer se tenga que sacar la mascarilla, ingiere licor y ya se desinhibe, entonces grita un poco más, y ahí es cuando se da el contagio. Se vuelve constante. Pero ¿sabes lo que ocurre allí? Cuando nosotros atendemos esos barrios, se baja al 50% casi en promedio la incidencia del virus y como que migra a otro sector, entonces luego nosotros vamos detrás también dándole seguimiento a los sectores que registran una mayor... Bueno, un poco reaccionando, ¿no? Porque la idea sería, como les decía yo a las autoridades también capitalinas, de que en vez de reaccionar a los hechos, actuemos con prevención, ¿no? Y eso parte también del apoyo de la ciudadanía, creo yo. Ahora, otro dato que tengo acá que es importante y preocupa es que las sepulturas en Guayaquil alcanzan una nueva cifra récord para el 2021. 94 inhumaciones, 56 atribuidas al COVID-19, cifra que se parece a aquellas del 2020 en las etapas más duras de la pandemia en esta ciudad. ¿Se está brindando algún tipo de apoyo a los servicios exequiales para poder contener justamente o manejar más que contener el número que se eleva de fallecidos? Gigi, para que tengas una idea, el 6 de abril del 2020 fue nuestro pico mayor, 423 muertes, por encima de las 38 de promedio, ¿verdad? Ahora sí, es verdad, hay 56 encima de las 38, pero me parece que no más de 39 tienen prueba PCR confirmada. ¿Qué hemos hecho? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Ya no se van a repetir las imágenes que teníamos donde no había dónde enterrar, porque hemos levantado un nuevo cementerio con 5.000 nichos en Monte Sinaí y hemos ampliado un cementerio tradicional en el suburbio, como es el cementerio Ángel de María Canals, ambos con infraestructura municipal, ambos completamente gratuitos con los servicios exequiales, y son esos los que están sosteniendo una demanda alta, una demanda creciente y dolorosa, por cierto, porque también nos regimos a un protocolo del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y Local, en donde no se permiten velatorios cuando se trata de casos de COVID-19 o velatorios muy cortos de no más de 2 a 4 horas con hasta 6 personas, ¿no? Eso es lo que dice la norma y nosotros la estamos haciendo respetar, pero en ese sentido, en cuanto a servicios exequiales, hemos ampliado la oferta de Guayaquil, sobre todo la oferta pública, ¿verdad? Con espacios que antes no había. La dinámica del virus ha dado cambios en los últimos días, en las últimas semanas, tanto en Quito como en Guayaquil. Leía yo que Carlos Farat, epidemiólogo de justamente el municipio de Guayaquil, dijo que justamente la dinámica viral ha hecho que, si bien es cierto, el mayor porcentaje de personas que se agravan en las unidades de cuidados intensivos son mayores de 65 años, ya se está viendo que a terapia intensiva llegan pacientes mucho más jóvenes. Esto lo confirmó justamente Farat. ¿A qué cree usted que se debe justamente el aumento de fallecimientos o incluso de tratamiento grave del COVID-19 en jóvenes? ¿A las variantes que ya están circulando comunitariamente en cada una de las ciudades? Entre otros motivos, Gisela, por supuesto. Ahora tenemos cepas mucho más agresivas, cepas cuya velocidad de transmisión supera con creces el virus con la cepa original que llegó de China.
pero también ocurre porque tenemos un sistema de salud colapsado, un sistema de salud que no da tregua. Nosotros la próxima semana, como municipio de Guayaquil, vamos a aperturar 150 camas más. Nosotros tenemos unos centros, hay 9 en total en Guayaquil, que se llaman los CAMIS, los Centros de Atención Municipal Integral, en donde estamos dotándolos con alrededor de 30 camas a cada uno para poder aumentar la oferta, porque ya el sistema de salud público y privado no da más. Pero aumentar la oferta ¿de qué? Porque tampoco hay oxígeno. O sea, la gente que se agrava con coronavirus necesita, o sea, no hay otra manera si no tiene oxígeno, simplemente mueren si no tiene oxígeno. Y hemos visto también las largas filas en Guayaquil para conseguir un oxígeno, sí. Gente que viaja de una ciudad a otra tratando de conseguir un tanque de oxígeno a un precio más o menos moderado, porque ahí es cuando también llegan los abusos, ¿no? Sí, y aquí también se ha trabajado en conjunto con la Intendencia para poder controlar eso. Realmente se llega a pagar $300 por una recarga de un tanque de oxígeno, me parece impensable. ¿Y cuánto cuesta normalmente? Por supuesto, esas 150 camas, te quiero terminar de decir esto, van a contar con oxígeno por tubería, oxígeno como tienen los hospitales municipales, las clínicas del día y el hospital bicentenario. No sirve de nada, ¿no? Poner una cama para que esperen, no. Tienen que estar conectados a la posibilidad de mejorar su respiración a través de mascarillas de oxígeno. Usted me decía que hablábamos también del abuso en la comercialización de los tanques de oxígeno para las personas que están graves con coronavirus. Usted dijo que llega a costar hasta $300. ¿Cuánto cuesta normalmente un tanque de oxígeno? Una recarga debe de costar entre $60 y $70, no más. Entendemos que en este tiempo había subido el servicio, ¿verdad? Porque ya te dan la opción de que van y te lo recargan a domicilio entre $85 y $90. Pero de allí hemos recibido denuncias de $150, $200, el extremo más grande, $300. Nosotros hemos identificado varias distribuidoras y a través de Justicia y Vigilancia, en coordinación, Justicia y Vigilancia es una dirección municipal de la Alcaldía de Guayaquil, con la Intendencia, en coordinación con la Intendencia, que es la que tiene la competencia, pues ir y tratar de regular esos precios que han sido objeto de una gran especulación en estos días. Estamos viviendo una situación muy, muy similar, estas ciudades hermanas y las principales ciudades del país, tanto Quito como Guayaquil. Mi solidaridad y mi apoyo y toda mi buena energía también para que juntos salgamos de esta. Jorge, muchísimas gracias. Igual para Quito, un abrazo. Gracias, Gisela, por sus palabras, por su apoyo y el mensaje final para la población, para nuestra gente que nos ve en todo el Ecuador, es que de esta tenemos que levantarnos juntos. No hay resolución, no hay decreto que nos vaya a salvar del virus si nosotros no nos cuidamos. Tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que cuidar a los que amamos. Solo así vamos a salir adelante. Un abrazo cariñoso, bendiciones a todos. Igual para ti, agradecemos a Jorge Rodríguez, concejal de la ciudad de Guayaquil, por acompañarnos en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.